Ya bueno chicos, les doy la bienvenida a nuestra Focus Group. Primero agradecerles por darse tiempo para participar. Mi nombre es Paxi Hinojosa y el día de hoy seré su moderadora. Aquí, pues bueno, conversaremos sobre un tema muy interesante que es la ficción sonora, pero en este caso va a ser específicamente sobre los podcasts de crímenes ambientados aquí en el Perú. El objetivo de nuestro encuentro es más que todo conocer sus percepciones, emociones y opiniones sobre este tipo de producciones que, bueno, nos atrae, nos conecta y también espero que puedan escuchar cuando se sumerjan en una historia contada que es solo con sonidos, en este caso la ficción sonora. Para aclarar, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Lo importante es que ustedes pues sean sinceros y espontáneos y que todo lo que compartan nos va a ayudar pues a mejorar el desarrollo de nuestro proyecto. Y también otra aclaración que creo que es importante, pues esta conversación va a ser grabada, como saben, pero es solo con un fin de análisis y toda la información pues que compartan se mantendrá de manera confidencial. Ahora sí, pues damos inicio a nuestras preguntas. Explicarles un poco la dinámica de las preguntas, pues se las voy a hacer y vamos a tener un orden. Antes de responder, yo les voy a dar pase de acuerdo a las personas que me aparecen y ya así van dando sus respuestas y como les comenté, si tienen algún aporte que hacer de acuerdo a la respuesta de alguno de sus compañeros, lo pueden hacer normalmente, porque lo que queremos es más que todo conversar entre nosotros. Y ahora sí, Gianfranco, primera pregunta. Ok, chicos, ¿recuerdan algún podcast de crímenes que los haya impactado emocionalmente? ¿Qué fue lo que los hizo diferente? Matías. Bueno, podcast como tal, he escuchado historias, ¿no? Más que todo un crimen que ocurrió hace poco, el del asesinato del estadounidense Charlie Kirk, ¿no? Que fue asesinado hace poco. Me hizo pensar bastante en cómo se encuentra la sociedad más allá de nuestra nación, sino a nivel internacional. Lo mucho que perjudica y conlleva ser una figura pública, sobre todo en la política, las palabras y las cosas que dices, tus pensamientos y tus ideas, cómo pueden generar distintas acciones en otras personas, en este caso en delincuentes. Y pienso que emocionalmente es una pena que se hagan ese tipo de actos que la verdad perjudican más allá del tema laboral, sino también a la familia de esta persona. Y bueno, eso es lo que yo concuerdo. Ok, gracias Matías. Más que todo recordarles que aquí también pues pueden entrar contenidos que hayan visualizado también en YouTube y escuchado como de creadores de contenido como Paulette, Dinosaur Blog, Fusgo, El Criminalista Nocturno y así. También pueden compartir esas experiencias y los crímenes pues que detallan en cada uno de sus canales, ¿no? Ahora te doy pase a ti, Luis. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, suelo consumir muy poco, pero el único podcast que pude consumir de manera audiovisual bueno, de manera auditivo fue Bestias, así se llama, es de Beatriz de Vicente. Bueno, me pareció muy interesante ya que se centra pues básicamente en crímenes anómalos, muy extremos, muy pocos comprendidos, se podría decir, por el hecho de que la gente no suele escuchar mucho temas de canibalismo, violencia sexual, asesinatos o asesinos en series, ¿no? Me parece muy interesante, bueno, me rescato eso porque básicamente sí me impactó emocionalmente dentro de todo por el hecho de haber tocado temas que de repente para mi persona no fueron, para mí son muy sensibles y lo pueden tocar de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que no solamente describen lo que pasó, sino quién hizo, dónde fue. Entonces eso como que me hizo también como abrir ese chip, ¿no? De algo nuevo, porque para mí eh, el tema como tal de los crímenes, en el aspecto podcast como podcast, es algo nuevo para mí. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Y básicamente eso. Perfecto, Luis, muchas gracias. Fabricio. Bueno, como tal, podcast de crímenes, sinceramente, nunca he escuchado o estado presente en alguno.
Ese vendría a ser el primero, de hecho, y bueno, eso más que todo. Ok, gracias. Ahora, Nayade. Sí, bueno, en mi caso, yo suelo ver más en YouTube videos como Detective Abismal o Juzgo, por ejemplo, pero recuerdo que una vez vi en YouTube un video que exactamente no recuerdo de qué canal era ni cómo se llamaba la persona que estaba hablando, pero era una madre narrando el asesinato de su hija, que fue súper fuerte. Recuerdo que sucedió en México y a mí me chocó muchísimo porque, bueno, yo tengo hermanitos chiquitos, entonces la niña era una chiquita y cómo la trataron, qué le hicieron, todo lo que pasó y todo, su muerte y todo me chocó bastante. Muchas gracias, Nayade. Ahora le doy pase a José Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad, yo no suelo consumir demasiado podcast en mi día a día. La mayoría que he podido escuchar, más que nada ha sido informativo o deportivo, en todo caso. Esto, por esta parte en el ámbito de crímenes, creo que alguna vez, no recuerdo haber escuchado algún video o capítulo, pero alguna vez recuerdo haber escuchado al criminalista nocturno bueno, está por ahí. No recuerdo haber visto alguno de sus videos, pero en algún momento surgió el tópico entre mis compañeros de universidad, porque es un tema interesante. Esto, y sí he consumido contenido de casos sin resolver, pero sobre todo no en el ámbito peruano, sino más internacional, en distintos canales de YouTube que narran estos casos. Y sí, eso. Ok, muchas gracias. Ahora, Valeria. Bueno, en mi caso, yo soy más de consumir podcast paranormal, pero uno que recuerdo es de Paulette, bueno, que hablaba sobre un esposo, un señor que se casó con una mujer y bueno, terminó asesinando a los hijos y hasta su propia esposa. Y bueno, para mí eso fue fuerte, ¿no? Más por la historia, porque es un poco más densa. Pero eso es el más como que me chocó, más choqueante, la verdad. Ok, muchas gracias. Y por último, Sayuri. Bueno, de mi parte, el podcast más reciente que vi hablaba de varios en realidad. Era un podcast de una psicóloga, de una psiquiatra forense. Hablaba de demasiados crímenes cometidos a lo largo de su carrera y creo que lo que más me impactó fue lo explícito que explicaba cómo es que de verdad la gente era torturada y eso son cosas actuales, la verdad. Y bueno, creo que más que todo eso, o sea, lo explícito que era la tortura hacia las personas. Ok, muchas gracias, chicos. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Gianfranco. Ok, ¿prefieres historias reales o ficciones inspiradas en hechos criminales? ¿Por qué? Vamos a comenzar con el orden anterior que teníamos. Matías. Sí. Bueno, personalmente me llama más la atención las historias ficticias inspiradas en hechos reales criminales, porque siento que le da una mayor profundidad a lo que es el hecho real y muestra una parte más animada, muestra una parte más contenido para todo tipo de público, para más grandes y para más chicos. Y personalmente, para mí audiovisualmente es mucho más cómodo y más fácil poder captar la información y la historia de la drama del crimen. Ok, Matías, muchas gracias. Luis. Bueno, también considero que, bueno, ambas son muy buenas, la verdad, pero considero que también me gustaría que fueran ficciones inspiradas en hechos criminales, ¿no? Creo que hay muchos temas que de repente son muy pocos tocados, lo podrían, bueno, tocar. Y nada, o sea,
también como tal buscar inspirarse, ¿no? De otros podcasts y darle su propio toque, ¿no? Buscar esa diferencia de los demás que haga que, pues, que, bueno, en este caso nosotros podamos consumirlos, ¿no? Ok, muchas gracias, Luis. Fabricio. Bueno, por mi parte, prefiero sinceramente las historias reales porque pienso que, bueno, al menos me pueden permitir conocer cómo sucedieron los hechos desde alguna perspectiva auténtica, ¿no? También a través de ellas puedo de por sí entender mejor las motivaciones de las personas involucradas o capaz el contexto social del crimen y, bueno, también cómo pueden actuar las autoridades frente a eso, ¿no? Ok, Fabricio, muchas gracias. Nayade. Bueno, en mi caso prefiero las historias reales porque me permite como entender la mente humana, y bueno, como complementando con lo que dijo Fabricio también, las circunstancias sociales, ¿no? Y cómo actúan las instituciones, se me hace más interesante también. Ok, Nayade, muchas gracias. José. Personalmente, diría que las historias reales, es que si vamos a la raíz, realmente las ficciones inspiradas en crímenes no pueden existir sin las historias reales. Entonces, creo que son bastante interesantes. Aparte que son más impactantes, realmente, porque son cosas que sí pasaron. Me gusta mucho la ficción, pero obviamente siempre está la percepción del autor y al construir la historia desde cero, pues les da más libertad un poco y te puedes creer como es una ficción, realmente no pasó, pero igual hay casos que son impactantes y son reales. Entonces esto sí preferiría las historias reales. Muchas gracias. Valeria. Bueno, en mi caso también es de historias reales y también por lo mismo de que para mí la ficción creo que, aunque me guste, sí exagera algunas cosas y más cuando son basados en hechos reales. Entonces como que no sabes qué es verdad, qué es mentira y por eso prefiero más las historias reales. Ok, gracias, Valeria. Y por último, Sayori. Ay, de mi parte, sí prefiero mil veces las historias reales, porque justo concuerdo con la chica que habla anteriormente, y es que muchas veces cuando es una ficción inspirada, exageran o minimizan algunas partes, y sinceramente creo que para enterarnos de diferentes cosas, de diferentes ámbitos y perspectivas, necesitamos saber cómo es como tal la historia para poder así también tener una idea y una opinión real al respecto. Genial. Ariana, una consulta. ¿Podemos cortar acá y dar